Y sean bienvenidos nuevamente a la cueva del PC. En esta ocasión te traigo un video sobre cómo cambiar el sistema operativo a esta maravillosa y potente consola retro. Si no has visto el video sobre esta máquina donde hago las primeras impresiones, el unboxing y su review, te lo voy a estar dejando tanto como en la descripción y aquí arriba, no te preocupes. Pero si estás aquí para cambiar el sistema operativo de esta poderosísima máquina, no te preocupes que ya vamos a comenzar con eso. Porque como estarás viendo, uno de los problemas que tiene esta consola es su sistema operativo original con el cual viene de fábrica. En este título en especial, el juego funciona bastante mal, debido a que tenemos unas caídas de cuadros por segundo bastante molestos, donde el juego únicamente no solo se vuelve lento, sino que comienzan a sentirse un delay en los controles bastante nefasto. Y claramente este problema solo se soluciona cuando cambiamos el sistema operativo. Y otro de sus problemas evidentes es de que hay juegos que directamente no funcionan, como es en este caso el famosísimo Altered Beast de la plataforma MAME, en el cual al momento de ejecutarlo el juego directamente no se ejecuta y nos regresa al menú principal o al menú de la lista de juegos. Y esto es terrible porque directamente podrías pensar que la solución más sencilla es cambiar el emulador. Pero aunque esto sea bastante fácil de pensarlo, no funciona así, debido a que el sistema original no tiene la configuración o esa configuración en ninguno de sus menús, por lo que ocasiona que algunos juegos sean completamente injugables. ¡Desgraciado! Así que la manera más sencilla para darle solución a este problema es cambiar el sistema operativo, por lo que justo ahora voy a cambiar la tarjeta microSD que tiene la consola por una que tiene un sistema operativo completamente diferente. Y vamos a elegir nuevamente el Crash Bandicoot 3 para probar su rendimiento. Aquí la diferencia es que el emulador sí se puede configurar, y de hecho se puede elegir entre distintos emuladores. Y como puedes ver, el juego funciona perfectamente, ya no se siente ningún input lag o alguna lentitud en el juego. Además de que en el caso de los juegos de MAME como Altered Beast ya funcionan correctamente. Además de que también se puede configurar el núcleo de MAME o su rendimiento. Aunque ahora tenemos un problema presente, el cual es que la interfaz de usuario no se ve bastante bien, o al menos a mí no me convence del todo. Por lo que si te preguntas si se pueden cambiar los temas, claro que se pueden y te voy a mostrar cómo hacerlo. El único problema aquí es que vamos a necesitar un cable USB-C de ambos extremos, por lo que los cables que van de USB-C a USB-A no te van a funcionar. En mi caso voy a utilizar el cable de mi teléfono anterior, y con este cable podemos pasar el internet de un dispositivo a otro. Solo hay que conectarlo en el OTG de la consola, y ahora volvemos con la tablet del pueblo, conectando el otro extremo del USB-C, y solo quedaría activar el puente de red por USB, por lo que ya puedes ver que la consola detecta la conexión a internet y nos aparece un icono donde indica que ya tenemos internet, por lo que presionamos el botón de Start y buscamos la opción de Updates and Downloads, y únicamente tenemos que elegir la primera opción, que es la de Themes, y aquí ya nos permite ver todos los temas que están disponibles para la consola. Simplemente elegiremos uno con el botón A y aparecerá una notificación que ya se está descargando. Incluso instalaré otro tema para que puedas volver a ver la notificación. Algo positivo de estos temas es que no utilizan demasiada memoria. También algo a destacar es que casi todos los temas se ven bastante bien. Ahora, para retirar de la conexión a internet únicamente tenemos que quitar el cable OTG. Regresamos al menú principal, nos vamos a interfaz y ya podemos elegir el tema que nos guste. Así que si te estás preguntando cómo es que se instala todo esto, déjame enseñarte porque ya tengo la guía preparada. Pero te recuerdo que vamos a necesitar una microSD de más de 64 GB. Así que sin más que decir, vamos a ello. Primero que nada, lo que vamos a necesitar son dos archivos que te dejaré el enlace de descarga en la descripción de este video. Y como adicional vamos a utilizar la memoria original con la que viene la consola, ya que de aquí vamos a extraer todos los juegos. Así que también aprovecharé este espacio para decirte que yo no utilizo acortadores, porque yo no soy un hambreado come mierda. No te muevas, bebé. Te recomiendo poner estos archivos y descomprimirlos en una carpeta donde puedas identificarlos de manera más sencilla, porque créeme que vamos a utilizarlos todos. Pero para poder comenzar con esto, primero debes de saber algo que es muy importante, porque vamos a necesitar estos tres elementos, en donde el primero es una carpeta que vamos a extraer directamente de la memoria microSD con la que vino tu consola. Y los otros dos archivos WinRAR se consiguen de una manera muy sencilla porque yo te los voy a dar y los vas a ver en la descripción.
Entonces, como primer paso, lo que haremos será recuperar todas las ROMs que vienen en la memoria de muy mala calidad con la cual nos vino nuestra consola, por lo que únicamente tenemos que ingresarla en la PC. Solo que en esta parte debes de prestar muchísima atención, porque fácilmente pueden suceder dos cosas. Siendo lo primero que te puede suceder el que únicamente te muestre una carpeta o una partición de nuestra memoria micro SD. Y si este es tu caso, estarás viendo una carpeta exactamente como la que te estoy mostrando en pantalla. Pero a pesar de que esto te pueda suceder, no tienes nada de qué preocuparte, porque estos archivos no son los que nos sirven. Y aún así te voy a explicar y enseñarte cómo es que puedes obtener todas las ROMs que se encuentran en tu memoria. Ok, lo primero que tenemos que hacer es abrir el menú de Windows. Y entonces escribiremos la palabra particiones. Y entonces vamos a abrir la herramienta que se llama crear y formatear particiones de disco duro. Una vez hecho esto, déjame recordarte que debemos de tener muchísimo cuidado, porque aquí también estaríamos jugando con las particiones de tu disco duro donde se encuentra el sistema. Así que no te aceleres tanto y sígueme en el viaje. Y como te estarás dando cuenta, yo tengo 4 unidades de almacenamiento conectadas a mi sistema. Y efectivamente, una de estas pertenece a la memoria micro SD donde vamos a buscar los archivos. Pero tampoco te aceleres, hermano, déjame explicarles a los que no saben qué es lo que están haciendo justo en esta pantalla. Porque la unidad 0 o disco 0 pertenece a mi sistema de archivos, o sea, desde aquí se arranca Windows. La unidad 1 o disco 1 pertenece al disco duro donde yo guardo mis juegos. Y la unidad 2 o disco 2 pertenece a todos los archivos, aquí es donde guardo tanto como mis carpetas, mis archivos de la universidad o incluso todos los archivos de este proyecto o este canal. Y si te habrás dado cuenta, aquí ya tenemos la unidad 3, que es la única que queda y ya podemos suponer o entender de manera sencilla que esta pertenece a la micro SD. Pero lo que debemos de entender antes de moverle, si es que tú no sabes mucho al respecto de computadoras, es que aquí lo importante es ver el tamaño del disco o la unidad que tenemos conectada. Y en este caso a mí me interesa la micro SD de 64 GB con la cual viene la consola. Y como te estarás dando cuenta, todas las demás unidades son arriba de 500 GB o de 1 TB, por lo cual no son de 64 GB. Así que iremos únicamente y elegir la unidad o disco 3. Así que ahora que ya que entendimos cómo funciona este apartado y ya ubicamos la memoria micro SD, vamos a hacer algo muy sencillo. Como puedes ver, tienes 4 particiones o incluso puede que tengas únicamente 3 particiones. La primera partición llamada boot no tenemos que moverle absolutamente nada, porque esto únicamente representa el arranque del sistema y a nosotros lo que nos interesa son los juegos o las ROMs. Y si fuiste aunque sea un poco de observador, ya te habrás dado cuenta que hay una que se llama Easy Rooms, o para los del CONALEP, Easy Rooms. Pero y si perteneces al caso 1 donde no te permite entrar a esta partición, te voy a enseñar una manera sencilla para hacerlo y evitar tanta bronca. Lo único que tenemos que hacer es hacer clic derecho y seleccionar el apartado donde dice cambiar la letra y rutas de acceso de unidad. En este caso no vas a tener absolutamente nada y el cuadro estará en blanco. Por lo que únicamente tenemos que ponerle agregar y después aceptar, porque le daremos la primera letra que esté disponible en nuestro equipo. En mi caso le dio la letra F, así que simplemente al darle a aceptar ya podemos entrar en esta partición. Y lo único que quedaría sería copiar todo lo que está en su interior y pegarlo en una nueva carpeta. Y mi amigo, como estarás adivinando, créeme que yo no lo voy a hacer porque son 50 GB y voy a estar aquí cerca de 3 horas. Y de hecho yo ya lo hice, así que puedes pausar el video y continuar después de que termines de copiar. Y con esto ya tendríamos la primera carpeta necesaria. Por lo que ya únicamente te quedaría descargar los otros 2 archivos WinRAR que te dejé en la descripción para que podamos continuar con esto. Bueno, ya una vez descargados todos los archivos, te voy a decir que antes necesitamos un programa, el cual no te lo puedo dejar en Mediafire, pero sí te puedo dejar su página principal ya que este programa es gratuito. Porque con este programa vamos a instalar el sistema directamente en la memoria micro SD y él se encargará de hacer todas las particiones necesarias. Esto es muy fácil, simplemente tenemos que poner en el navegador Balena Etcher. Entramos al primer enlace y le daremos en descargar. Una vez que termine de descargarse, lo abriremos y nos mostrará este cuadro. Con el botón del apartado de la izquierda vamos a buscar el sistema operativo a instalar. Este ya lo tienes entre los archivos que descargaste. Ahora, ya con la nueva micro SD insertada en tu equipo, vamos a instalar el sistema operativo, pero primero debemos seleccionarla con el botón de en medio. Comprobamos que la micro SD coincida principalmente con la capacidad de almacenamiento que elegimos. Y ahora únicamente tenemos que seleccionar el botón de flashear. Y aquí tenemos que esperar hasta que termine.
Este proceso puede tardar dependiendo de tu equipo. Como por ejemplo, en mi caso, el lector de memorias que tiene mi computadora se conecta mediante un protocolo 2.0, por lo que la velocidad irá entre los 22 a los 30 MB por segundo. Esto en el caso del reactor, la velocidad de escritura es de 75 a 100 MB por segundo, por lo cual es bastante mejor. Ya una vez instalado el sistema operativo en la microSD, nos mostrará la principal partición del sistema operativo, por lo que ya no utilizaremos más el Balena y podemos cerrarlo. Y ya solo quedaría que la consola haga la configuración de las particiones y distribuya el almacenamiento. Por lo que ya una vez retirada la microSD de la computadora, tenemos que insertarla en la consola. Y este trabajo es un poco complicado para mí porque únicamente estoy utilizando mi mano izquierda y con la derecha estoy deteniendo la cámara de video. Y ya con la microSD insertada, encendemos la consola para comprobar que todo está funcionando de manera correcta. Y como puedes darte cuenta, el LED encendido está activo. Pero tenemos un pequeño problema en el cual no tenemos imagen. Así que si tienes justamente este mismo problema, no te asustes amigo, que te voy a explicar qué es lo que está pasando y cómo solucionarlo. Pero antes de que retires la memoria con la consola encendida, tienes que apagarla. Pero antes de apagarla, tienes que mantener la consola encendida cerca de 1 minuto. Esto como mínimo, aunque yo te recomiendo que tengas la consola encendida aproximadamente 5 minutos para evitar daños. Así que ahora tenemos que mantener presionado el botón de encendido hasta que la consola se apague. Y recuerda que esto lo tenemos que hacer para evitar que el sistema se dañe. Así que ya una vez que hemos apagado la consola, tenemos que retirar la tarjeta microSD y volver a insertarla en la computadora. Ya con la memoria insertada en la computadora te puedes dar cuenta que ya nos muestra 2 particiones en nuestra microSD. Pero la que nos interesa es esta de acá, la que dice ARMELEC. La otra es donde irán nuestros archivos de BIOS y nuestros juegos o las ROMs. Incluso de hecho esta partición de ROMs ya la puedes ver directamente en el administrador de discos. En esta partición de Games es donde vamos a pegar la copia de restauración o la copia de respaldo que hemos sacado de la memoria original, esos 50 y tantos gigas. Solo recuerda que el contenido de estas 3 carpetas, CPS1, CPS2 y CPS3, las debes de pegar en la carpeta que dice Arcade. Esto porque el sistema de ARMELEC no reconoce estas 3 carpetas. Solo de esta manera podemos hacer funcionar estos juegos. Así que de vuelta en la carpeta de ARMELEC o en la partición ARMELEC, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que regresar a la carpeta donde tenemos los archivos que ya descargamos. Y después tendremos que buscar la carpeta que se llama DTB. Aquí tendremos 4 carpetas más. Estos archivos corresponden al controlador de la pantalla de la consola. Aquí lo que tenemos que hacer es ir probando el par de archivos de cada carpeta hasta que la consola nos dé imagen. Este problema se da porque durante la fabricación de estas consolas se usan distintos tipos de pantallas. Y cada pantalla utiliza diferente controlador, es por esto que tenemos que probar cada uno hasta que se ajuste al controlador de nuestra pantalla. Y en mi caso en particular, yo ya sé que utilizo el panel 4. Por lo que aquí un paso adicional que podemos hacer es verificar si estamos haciendo las cosas de manera correcta. Y esto es únicamente comprobando que los archivos de la carpeta de panel 4 se encuentran también en la carpeta original o en la raíz de la partición de boot donde acabamos de instalar el sistema operativo. Por lo que ya únicamente quedaría copiar los archivos a nuestra memoria microSD. Y cuando te preguntes sobre reemplazar los archivos, tú tienes que autorizarlo. Así que vamos a probar si ya está funcionando bien el sistema en nuestra consola. Nuevamente, después de haber extraído nuestra memoria microSD, tenemos que insertarla en la consola. Solo dame un momento en lo que la pongo con mi mano izquierda. Presionamos el botón de encendido y como te puedes dar cuenta, el LED ya nos indica que la consola está encendiendo. Y como puedes ver, amigo mío, ya tenemos imagen. Tal vez puede que durante el arranque o el inicio de la consola veas algunos errores gráficos, como en mi caso la imagen se dividió en 3. Pero esto es normal durante el encendido porque no hemos fallado en ningún paso. Y una vez comienza a cargar el sistema ya no veremos estos errores gráficos, incluso los juegos no serán presentes. Lo único malo es que en este caso tenemos el sistema limpio, no tenemos ningún juego porque yo no he pasado los juegos de la memoria original. Así que ya como último para este tutorial vamos a ver cómo cargar las BIOS. Ya ubicada la segunda partición donde copiamos los juegos, veremos que tenemos varias carpetas. Y estas carpetas tienen los nombres de los sistemas con los que está funcionando la consola, los sistemas que está emulando. Dentro de esta carpeta debemos ubicar una llamada BIOS.
Así como también debes de recordar que uno de los archivos que te dejé en la descripción es el archivo llamado paquete de compatibilidad. Pero junto con la BIOS vamos a instalar un error el cual tal vez ya notaste, que es que la máquina no tiene sonido. Como pudiste ver en el archivo de archivos necesarios, tienes uno llamado fixaudiopermanent.sh. Este archivo debemos instalarlo o pegarlo directamente en la carpeta llamada ports. Y después de terminar de copiar las BIOS, debes de recordar que tienes que abrir este archivo desde la consola. Lo vas a abrir como si se tratara de un juego. Así que una vez hecho, de vuelta en el tema de las BIOS, vamos directamente a la carpeta de BIOS para poder pegar todo el paquete de BIOS que te dejé. Como puedes ver, son bastantes archivos y lo único que debes hacer es pegarlos dentro de la carpeta de BIOS donde se encuentra tu microSD. Así que ya hemos podido finalizar con este tutorial y tu consola retro ya estará funcionando de manera óptima. Así que como siempre te digo, hazme saber qué piensas en los comentarios. Dime si le instalarías este sistema a tu máquina retro o si estás pensando en comprarte esta máquina retro. Recuerda que estaré leyendo cada comentario y contestándote todas tus dudas. Te invito a que te suscribas, a que le des a la campanita, a que llenes este video de me gustas. Y sin más que decir, te ha hablado Alan de la Cueva del PC y nos vemos en el próximo capítulo.